Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, pues ya estoy por aquí, viernes 22, las 13:11. Hoy realmente nuestro speech va a tener claramente que ver con lo que es lo que nos quedamos la semana pasada, los días pasados, que era lo que es la Edad Media en el resto del mundo. Bueno, por dar un poco el contexto realmente a lo que se vivió en nuestro país. Pero claro, evidentemente no es que solo fuera en nuestro país, es que fue principalmente en todo el continente europeo, la antigua Europa, Oriente Medio y por supuesto más allá de los Urales hacia Asia, incluido China y Japón, de lo que se sabe muy poco y me gustaría investigar un poquito más adelante cómo eran esas culturas porque me parecen cuanto menos misteriosas. Bueno, pues nos habíamos quedado en eso, en cómo convivían. Voy a intentar agilizar lo máximo hoy porque es cierto que a partir del lunes y prácticamente hasta el 17 de junio me va a ser bastante complicado a lo mejor poder seguir una rutina porque estoy de hospitales. Tengo otra vez que pasar por mis sesiones de quimio, etcétera, etcétera, y la verdad que es complicado grabar nada. Si tengo algo de ánimo lo intentaría y si no, pues lamentablemente voy a tener que posponerlo un poquito, pero bueno, en principio vamos a ver cómo vamos evolucionando y os iré contando. Además que yo creo que con este calor, la quimio, etcétera, es muy agotador. Bueno, pues empiezo a hablar de lo que era el sistema feudal en Europa, ¿no? En aquella época. Se prefiere hablar de régimen o sistema feudal para diferenciarlo sutilmente del feudalismo estricto como síntesis feudal, para marcar el hecho de que sobreviven a ella rasgos de la antigüedad clásica mezclados con contribuciones germánicas, implicando tanto a las instituciones como a elementos productivos, lo que significó en especialidad o la especificidad del feudalismo europeo. En tanto, pues eso, en la parte occidental, como también la formación económico-social frente a otras entidades también feudales, con consecuencias trascendentales en el futuro y en el devenir histórico. Más dificultades hay para el uso del término cuando nos alejamos más, es decir, en Europa Oriental se experimentaba el proceso de feudalización desde finales de la Edad Media. Justo cuando en muchas zonas de la Europa occidental los campesinos se liberan de las formas jurídicas de servidumbre, pero que de modo alguno suele hablarse además del feudalismo polaco-ruso. En el antiguo régimen en Europa, el Islam medieval o el Imperio bizantino fueron sociedades urbanas comerciales, con un grado de centralización política que era bastante variable. Aunque la explotación del campo se realizaba con relaciones sociales y de producción muy similares al feudalismo medieval, los historiadores aplican la metodología de las relaciones sociales y del materialismo histórico que Marx definió en el modo de producción feudal como el estadio intermedio entre el esclavista y el capitalista, es decir, es un estado entre ser esclavo o ser totalmente capitalista, libre y libre economía, ¿vale? Digamos que es el intermedio, ¿vale? Por eso yo creo que le llaman, esto es una opinión modesta y humilde, lejos de este conocimiento a lo mejor, que yo pienso que por eso le llaman Edad Media, precisamente por eso, porque estamos en mitad de lo que era el mundo clásico como tal, que eran esclavos en su mayoría, o el mundo moderno, que eran gente libre, absolutamente libre, ¿vale? Pues como decía, en lugares más lejanos se ha llegado a utilizar el término feudalismo para describir una época. En el caso de Japón, denominado feudalismo japonés, dadas las innegables similitudes y paralelismos a la nobleza feudal europea, su mundo tiene a los samuráis
como ese concepto. También se ha llegado a aplicarlo a la situación histórica de periodos intermedios de la historia de Egipto, en los que, siguiendo el ritmo cíclico milenario, decae el poder central de la vida en las ciudades, la anarquía militar rompe la unidad de las tierras del Nilo y los templos y señores locales que alcanzan a controlar el espacio de poder gobiernan en él de manera independiente sobre los campesinos obligados al trabajo. Vamos a hablar de lo que es el vasallaje y el feudo. Dos instituciones eran claves para el feudalismo. Por un lado, el vasallaje como relación jurídico-política entre el señor y vasallo era un contrato sinalgamático, es decir, que entre iguales, con requisitos por ambas partes, y entre señores y vasallos, ambos hombres libres, ambos guerreros, ambos nobles, consistente en el intercambio de apoyos y fidelidades mutuas como dotación de cargos, honores y tierras, que es el feudo, por el señor al vasallo en compromiso de auxilium et consilium, en contrapartida como auxilio o apoyo militar y consejo o apoyo político, que si no se cumplía o se rompía por cualquiera de las dos partes daba lugar a lo que llamaban la felonía. Y en este caso, pues seguramente lo vemos ahora un poquito más en concepto, la jerarquía se complicaba de forma piramidal, es decir, el vasallo a su vez era señor de vasallos. Por otro lado, y esto también hay que decirlo, el feudo y la unidad económica de las relaciones sociales y de la producción entre el señor y el feudo y sus siervos no era un contrato igualitario, sino una imposición violenta y justificada ideológicamente por un do ut des, es decir, protección a cambio de trabajo y sumisión. Es decir, que muchas veces era por eso, o sea, te protegían a cambio, pues eso, de sumisión. Es decir, compraban de algún modo tu libertad. Por tanto, la realidad que se enuncia como relaciones feudo-vasalláticas es realmente un término que incluye dos tipos de relación social. Por ejemplo, la de naturaleza completamente distinta, aunque los términos que las designan se empleaban en la época y se siguen empleando de manera inequívoca y con gran confusión terminológica entre ellos. El vasallaje era un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor rango se convertía en vasallos, en latín vasus, del noble más poderoso que se convertía en su señor dominus, por medio del homenaje e investidura en una ceremonia ritualizada que tenía lugar en la torre del homenaje del castillo del señor, que le llamaban el homenaje. Consistía además en la postración y humillación del vasallo, habitualmente de rodillas, el osculum, era el beso, y el mixto manum, que eran las manos del vasallo unidas en posición orante y eran acogidas por las del señor. En alguna fase que se reconociera haberse convertido en su hombre. Tras el homenaje se producía la investidura del señor vasallo, que representaba la entrega de un feudo. Dependiendo de la categoría del vasallo y señor, podía ser un condado, un ducado o una marca o un castillo o una población o un simple suelo, ¿vale? E incluso un monasterio, que podía ser un vasallaje eclesiástico. No olvidemos que ha habido, por supuesto, monasterios y cleros que actuaban como señores feudales y también como vasallos, ¿vale? A través de este símbolo de territorio de alimentación que el señor debe al vasallo. Un segundito, por favor. Bueno, he desconectado el teléfono porque está claro que los viernes me torturan a llamadas. Bueno, pues lo que os decía, incluso un suelo, un monasterio, creo que habíamos dicho, y de espaldarazo en el que el vasallo recibe la espada y unos golpes con ella en los hombros, o bien un báculo si era religioso. Es decir, la típica concesión de título vasallo, igual que se hace en la jura de caballeros, que te ponen aquí la espada, tacatá, tacatá, con un rezo, un rito así un poquito religioso, y así se investían. Bueno, en cuanto a la encomienda o patrocinio, que era el patrocinio encomendatio, era habitual utilizar el término comendatio para el acto de homenaje e incluso en toda la institución del vasallaje. Eran pactos teóricos entre campesinos y el señor feudal, ¿vale? Que podían además también reutilizarse en una ceremonia o más raramente dar lugar a un documento. El señor acogía a los campesinos en su feudo, que se organizaban además de manera
o en forma de reserva señorial, en la que los siervos debían de trabajar obligatoriamente lo que eran las sernas o corbeas, y en el conjunto de las pequeñas explotaciones que les llamaban mansos, a las explotaciones familiares, y que se atribuían a los campesinos para que pudieran subsistir. La obligación del señor era protegerles si eran atacados, mantener el orden y además la justicia en el feudo. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal. En los términos utilizados en la península ibérica de la Baja Edad Media, el señorío territorial que obligaba al campesino a pagar rentas al doble que era por el uso de la tierra, y el señorío al campesino, por lo que éste obtendría rentas feudales de muy distinto origen, impuestos, multas, monopolios, etc. La distinción entre propiedad y jurisdicción no era del feudalismo, algo claro, sino que también, de hecho, podía ser un concepto de propiedad un poco confuso, y la jurisdicción otorgada por el rey como merced ponía al señor en disposición de obtener sus rentas. No existieron señoríos jurisdiccionales en la totalidad de las parcelas y como propiedad del señor, siendo muy generalizadas distintas formas de alodio en los campesinos. En los momentos posteriores al despoblamiento y refeudalización, como fue la crisis del siglo XVII, algunos nobles intentan que se considerase el despoblado y completamente despoblar a los campesinos del señorío para liberarse de todo tipo de cortapisas, convertirlo en un coto redondo reconvertible para otro uso, como el ganadero. Junto con el feudo, el vasallo recibe a los siervos que hay en él, no como propiedad esclavista, pero tampoco en régimen de libertad, puesto que su condición servil les impide abandonarlo y les obliga a trabajar. Es decir, que son personas que, no siendo esclavos como tal, están comprometidos a trabajar las tierras durante el tiempo que dure ese pacto con el señor y el dueño de esos territorios, ¿vale? Lo que daba además las obligaciones del señor de feudo incluyen el mantenimiento del orden, o sea, la jurisdicción civil y criminal, la jurídica, reintroducida por el derecho romano de la Baja Edad Media, y lo que daba aún mayores oportunidades de obtener el excedente productivo que los campesinos pudieran obtener después de las obligaciones del trabajo. Corbeas o sernas en la reserva señorial, como hemos dicho, o del pago de renta en especie o dinero, que era la circulación muy escasa en la Alta Edad Media, pero generalizada en los últimos siglos medievales, según fue dinamizándose la economía. Como monopolio señorial podían quedar la explotación de los bosques y la caza, los caminos y los puentes, los molinos, las tabernas, las tiendas, todas ellas eran más oportunidades de obtener una renta feudal, incluidos los derechos, tradiciones como el jus prime noctis o derecho de pernada, que se convirtió en un impuesto por matrimonios. Buena muestra es el excedente donde se extrae la renta feudal de manera extraeconómica, y en este caso en la demostración de que una comunidad campesina crece y prospera. Lo del derecho de pernada a mí me parece lo más machista, más brutal y más tremendo que ocurrió en esa época. Y es decir, que se casaban los campesinos y vasallos, pero el señor feudal tenía derecho a violar y a forzar a la mujer, a la cónyuge, en este caso del vasallo. Y me parece brutal, porque las mujeres eran tratadas como cosas. Con el tiempo, y siguiendo la tendencia marcada desde el Bajo Imperio Romano, se consolidó la época clásica del feudalismo, que pervivió durante todo el antiguo régimen, que fue conformado por una sociedad organizada de manera estamental, los llamados estamentos u órdenes: nobleza, clero, pueblo llano, y tercer estado, los velatores, oratores y laboratores, los hombres que guerrean, con los que rezan y trabajan, según el vocabulario de la época. De los primeros son privilegiados, es decir, no se les aplica la ley común, sino un fuero propio. Por ejemplo, tienen distintas penas para el mismo delito, y su forma de ejecución es diferente. No pueden trabajar, les están prohibidos los oficios viles y mecánicos, puesto que esa es la condición de los no privilegiados. En la época medieval, las órdenes feudales eran estamentos cerrados y bloqueados. Y ahora aquí ya un pequeño paréntesis. Ay, Dios mío, de aquel que dijera trabajar por cuenta ajena siendo por cuenta propia siendo de origen nobiliario. Estaría súper mal mirado. O sea, hoy los medievales verían nuestra época como un retroceso total, sobre todo los privilegiados, porque pensarían que la gente con posibles no debe de trabajar. Bueno, hay alguno que no trabaja y está ocupando cargos políticos sin haber trabajado en su vida. En fin.
Esto era condición de no privilegiados. En la época medieval los órdenes feudales no eran estamentos cerrados y bloqueados, sino que mantenían una permeabilidad que permitía en casos extraordinarios el ascenso social debido al mérito, por ejemplo la demostración excepcional de valor, que eran además tan escasos que no se vivían como una amenaza, cosa que sí ocurrió a partir de las grandes convulsiones sociales a finales de la Baja Edad Media, en la que los privilegiados se vieron obligados a institucionalizar su posición procurando cerrar el acceso a sus estamentos de los no privilegiados, en lo que tampoco tuvieron una eficacia total. Completamente impropia sería la comparación de una sociedad de castas de la India, en que guerreros, sacerdotes, comerciantes, campesinos y parias pertenecían a castas diferentes, entendidas como linajes desconectados, cuya mezcla además estaba prohibida. Es decir, que en estos países del Oriente no se podían mezclar las clases sociales, estaba prohibido. O sea, imaginaros la pena de que una rica heredera se casase con un paria, o sea, no podría ser bajo ningún concepto. De hecho, si nos fijamos, hoy algo de eso queda en el Oriente. En la zona de la India hay cosas que todavía están muy marcadas, mal que pese, incluso después de tanta occidentalización como fue con la Commonwealth de Isabel II de Inglaterra. O sea, siguen postrados muy en el pasado. Bueno, pero ya hablaremos más adelante. Como esto es historia contemporánea, medieval y de todo el mundo, y vamos a hablar de todos los países, probablemente haré un capítulo también relacionado con la India, con Japón y China, que son totalmente distintos a Occidente, ¿vale? Las funciones del orden feudales estaban fijadas ideológicamente por el agustinismo político y la búsqueda de una sociedad que, aunque como terrena no podía dejar de ser corrupta e imperfecta, podía aspirar a, al menos ser la sombra de la imagen de ciudad de Dios, perfecta de raíces platónicas. Cuando digo raíces platónicas, muy fundamentalizada la sociedad que describió Platón en su filosofía, que ya veremos en el rincón de la filosofía, ¿vale? En que todos tuvieran un papel en su protección, su salvación y mantenimiento. La idea fue reformulada y perfilada alrededor de lo largo de la Edad Media y sucesivamente con autores como Isidoro de Sevilla, San Isidoro de Sevilla ya por el 630 y la Escuela de Auxerre de Jaimón de Auxerre en el 865 de la abadía borgoñona, en la que se trabajaban textos además de Erico de Auxerre y su discípulo Remigio de Auxerre, que seguían la tradición de Escoto y Eurígena. Boecio en el 892, Wulfstan de York en el 1010, Gerardo de Cambrai en el 1024, Adalberón de Laón, que además utilizaban textos legislativos como la llamada compilación de Huesca de los fueros de Aragón de Jaime I y las 7 partidas de Alfonso X el Sabio allá por el 1265. Los velatores o guerreros, que eran la nobleza cuya función era la de protección física y defensa de todas las agresiones e injusticias, estaba organizada piramidalmente, desde el emperador, pasando por los reyes y descendiendo sin solución de continuidad hasta el último escudero, aunque atendiendo a su rango y poder y riqueza puede clasificarse en 2 partes diferenciadas: la alta nobleza, que eran marqueses, condes y duques, cuyos feudos tienen el tamaño de regiones y provincias, y aunque la mayor parte de las veces no eran de continuidad territorial, sino de repartido y difuso, lleno de enclaves y exclaves. Y luego está la baja nobleza de caballeros, varones e infanzones, cuyos feudos son del tamaño de pequeñas comarcas a escala municipal, o inferior a la municipal. Directamente no poseen feudos territoriales, viviendo en los castillos de señores más importantes o en ciudades de poblaciones en las que no ejercen jurisdicción, aunque sí pueden ejercer su regimiento, es decir, participar en su gobierno municipal en representación del Estado noble. A finales de la Edad Media y ya en la Edad Moderna, ¿vale?, que decimos que ya empieza a partir del siglo XVI en adelante, cuando la nobleza ya no ejercía su función militar, como era el caso de los hidalgos españoles, que aducían sus privilegios estamentales para evitar el pago de impuestos y obtener alguna ventaja social, alardeando de la ejecutoria o del blasón y de la casa solariega, pero que al no disponer de rentas feudales suficientes para mantener la manera de vida nobiliaria, corrían el peligro de perder su condición por contraer matrimonio desigual o ganarse la vida trabajando.
Además de la legitimación religiosa a través de la cultura y del arte laicos, la épica de los cantares de gesta y la lírica del amor cortés y los trovadores provenzales se difundía socialmente la legitimación ideológica de la forma de vida en función social y valores de la nobleza. Los oradores clérigos, en el clero, por ejemplo, cuya función era facilitar la salvación espiritual, es decir, la salvación del alma y de las almas inmortales, algunos formaban una élite bastante poderosa llamada clero, alto clero, y que estaba compuesta por los abades, obispos, cardenales, etc. Y otros más humildes, el bajo clero, que eran los curas de pueblo, los hermanos o legos de un monasterio, en fin, los frailes y esta extensión, ¿vale? La extensión de la organización del clero seguía el patrón del monacato benedictino a través de la orden de Cluny. ¿Os acordáis que habíamos dicho una gran importancia de la orden francesa de Cluny, o la orden del Cister, que va estrechamente vinculado a la organización de la red episcopal centralizada y jerarquizada por la cúspide que paga del Papa de Roma, que además estableció la doble pirámide feudal del clero secular, esto es, destinado a la administración de los sacramentos que controlaban la trayectoria vital de la población y desde el nacimiento, o sea, desde su nacimiento hasta su muerte, es decir, velaban por los sacramentos. Y después, por supuesto, está el clero secular, que estaba apartado del mundo, sometido a una regla monástica habitualmente, que era la regla benedictina. Los 3 votos monásticos del clero fundamentalmente eran la pobreza, el voto de obediencia y el voto de castidad, así como el celibato eclesiástico que se fue imponiendo en el clero secular. Hay que decir que en la Edad Media, en la Alta Edad Media, sí que es cierto que el clero, aparte de tener voto de castidad, muchas veces no lo cumplían, ¿vale? Y esto es muy fuerte, porque esto llegó a tener grandes connotaciones que en la época de Isabel la Católica llegó a ¿cómo diríamos esto? A amonestar seriamente a los cardenales y clérigos que no mantenían el celibato o no mantenían el compromiso de castidad. Cuidado, eso sí que fue perseguido. Por otra parte, así como el celibato eclesiástico que hemos dicho, que se fue imponiendo en el clero secular y funcional, como un eficaz mecanismo de vinculación de los estamentos privilegiados. Los hijos segundones de la nobleza ingresaban en el clero, es decir, el que no heredaba el título en maestría de lo que es el señor, el segundo hijo, por lo general, solía insertarse en el clero. ¿Por qué? Para seguir teniendo poder y no perder patrimonio, ¿vale? Donde eran mantenidos sin estrecheces gracias a las numerosas fundaciones y donaciones y dotes que tenían a modo testamental, pero no disputaban las herencias a sus hermanos y podían mantener concentrado el patrimonio familiar. Las tierras de la Iglesia quedaban en manos muertas, cuya función era la de garantizar las misas, oraciones previstas por los donadores, de modo que los hijos rezaban por las almas de los padres. Todo el sistema garantizaba el mantenimiento del prestigio social de los privilegiados, asistiendo también, como hemos dicho, a la misa en lugares destacados mientras vivían y enterrados en lugares principales de las iglesias. Es verdad, a todos los nobles de alta alcurnia, sobre todo, los enterraban dentro de las iglesias, ¿vale? Como a los reyes, a los cardenales de gran nombre, ¿vale? Porque en función de las donaciones y el patrimonio facilitado a la iglesia y donado a la iglesia, tenían, digamos, que compraban su parterre para poder ser enterrados, ¿vale? No faltaron además enfrentamientos. La evidencia de la simonía y el nicolaísmo, nombramientos de cargos eclesiásticos interferidos por las autoridades civiles o su pura compraventa, y la utilización de la principal amenaza religiosa del poder temporal equivale a una muerte civil, es decir, la excomunión. El Papa se atribuye incluso la autoridad de eximir al vasallo de la fidelidad debida a su señor y reivindicarla a sí mismo
por lo que fue utilizado en varias ocasiones para la fundación de reinos que pasaban de ser vasallos del Papa. Por ejemplo, la independencia de Alfonso Enríquez, que obtuvo el condado convertido en el Reino de Portugal frente al Reino de León. Los laboratorios o trabajadores del último estamento, que eran el pueblo llano, cuya función era el mantenimiento de los cuerpos, la función ideológicamente más baja y humilde, necesariamente los más numerosos y la inmensa mayoría de ellos dedicados a tareas agrícolas, dado la bajísima productividad y rendimiento agrícola propios de la época preindustrial y de muy escaso nivel técnico. De ahí la identificación en castellano como labrador. Por lo común estaban sometidos a otros estamentos. El pueblo llano estaba compuesto en su gran mayoría por campesinos, siervos y señores feudales, y campesinos libres, villanos, y por los artesanos. Cuidado, no confundir villanos con villanos de malos, ¿vale? No tiene nada que ver. Y por artesanos que eran escasos o vivían bien en las aldeas. Aquellos de menor especialización que solían compartir las tareas agrícolas eran los herreros, talabarteros, alfareros, sastres, y en las épocas de pequeñas ciudades, los de mayor especialización de productos de necesidad menos apremiante o demanda en las clases altas, como joyeros, orfebres, cereros, toneleros, tejedores, tintoreros. La autosuficiencia de los feudos y los monasterios limitaba su mercado y la capacidad. Bueno, como habíamos dicho, los trabajadores eran el pueblo llano, cuya función fundamental era el mantenimiento de los cuerpos en función ideológicamente más baja y humilde. Los humiliores eran los cercanos a lo que eran el humus, la tierra, mientras que sus superiores eran los honestiores, a los que podían mantener y la honra y su honor. Necesariamente los más numerosos eran además los humildes, ¿vale? Y la inmensa mayoría de ellos dedicados a tareas agrícolas como la bajísima productividad, el rendimiento agrícola, los propios de la época preindustrial, que de muy escaso nivel técnico. Y además el pueblo llano estaba compuesto en su gran mayoría por campesinos, siervos de los señores feudales o campesinos libres que llamaban villanos. No confundir, por favor, con los villanos, gente mala, ¿vale? Por los artesanos, que eran además escasos y vivían bien en las aldeas. Aquellos de menor especialización solían compartir las tareas agrícolas con herreros, talabarteros, alfareros y sastres, que luego además por esta autosuficiencia formarán los famosos gremios que conocemos hoy en día. Los oficios de construcción, como son la cantillería, albañilería, carpintería y la misma profesión de maestro de obras, darán lugar además a una emigración de estos corpúsculos por toda Europa, adquiriendo técnicas, reintroduciéndose con técnicas de otras ciudades, de otras culturas, para luego poder construir en su propio país, y lo que generará una hipótesis de que pueda ser este corpúsculo de gente las primeras semillas de la masonería. Esto me gustaría investigarlo un poquito más adelante con las teorías filosóficas, porque a mí me cuesta creer un poco esta pequeña asimilación, ¿no? Que de estos grupos ¿cómo lo diré? De estos grupos de oficios surja una cultura religiosa aparte. No sé, me cuesta creerlo. Las zonas independiente e intermedia de señores nobles y eclesiásticos se denominaban realengo y solían prosperar más, y al menos solían considerar como una desgracia el pasar a depender de un señor. Es decir, que si habían sido independientes y ahora de repente pasaban a formar parte de un señorío, era como algo que estaba mal visto, ¿vale? Por otra parte, hay que hablar de las tres órdenes, que las tres órdenes feudales no eran de la Edad Media unos estamentos cerrados, es decir, eran en consecuencia una consecuencia básica de la estructura social que se había ido concretando lenta pero inexorablemente con la transición del esclavismo y al feudalismo, y desde la crisis del siglo III, en la que surge la ruralización, la formación de los latifundios, las villae, las reformas de Diocleciano, la descomposición del Imperio Romano, las invasiones y el establecimiento de los invasores, los señores feudales eran la continuación de las líneas clientelares de los condes carolingios, etcétera, etcétera. El campesinado además provenía de los antiguos esclavos o colonos y campesinos libres que se vieron forzados a encomendarse, recibiendo a veces
parte de las antiguas tierras propias, de forma de que se les hacía concesión por parte del señor. El campesino heredaba además su condición servil y su sujeción a la tierra, y rara vez tenía la oportunidad de ascender de nivel, aunque sí que es verdad que eran escasos los momentos en los que podían ascender por mérito propio, por valor, etcétera, etcétera. Vamos a ver en este sentido el clero, por su parte, que estaba reclutando además por cooptación, que era un ascenso distinto según el origen social y asegurado por los segundones, es decir, los segundones, los hijos de aquellos que no heredaban el señorío por parte de los nobles, por no ser los primogénitos, estaban obligados a meterse en el clero, porque era la única forma de continuar o perpetuar un patrimonio. Además que las familias daban grandes donaciones al clero para que estos hijos no pasasen calamidades, ¿vale? En su lugar hubo una flexibilidad permeable que permitía al poder político y económico atomizarse a través de toda Europa, desde España hasta Polonia. En el año 1000, el legendario año 1000, es el final del primer milenio que se utiliza convencionalmente para el paso de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. Y en realidad es tan solo una cifra redonda para el cómputo de la era cristiana, que no era de universal utilización. Por ejemplo, los musulmanes utilizarán su propio calendario islámico lunar, que comienza con la Égira, la época en la que Mahoma va a la Meca, y es el año 622 y su era empieza a contar de ahí, pero es que en algunas partes de la cristiandad se utilizaban las eras locales, como la era hispánica, que cuenta a partir del 38 a.C., pero ciertamente el milenarismo y los pronósticos del final de los tiempos estaban muy presentes. Cuidado, que es una época muy propicia para todas las supersticiones. Incluso el propio Papa, durante el cambio de milenios, Silvestre II, el francés Gereberto y Theurillac, interesado en todo tipo de conocimiento, se ganó la reputación del esoterismo. La astrología cobra una particular importancia y pudo encontrar fenómenos celestes extraordinarios que apoyaban todo este prestigio, como los eclipses, las supernovas y otros eventos de la época que tuvieron lugar, con los más espectaculares, como el cometa Halley, por ejemplo, que se acercaba a la Tierra cada 80 años, es decir, 8 décadas, y tuvo su primera aparición en el 837, aparición constatada. Después, en el 989, se llegó también al tiempo de la batalla de Hastings en el 1066, y mucho más visibles aún fueron las supernovas que tuvieron lugar en el 1006 y en el 1054, que además reciben el número del año en que se registraron, y fueron además más detalladamente reflejadas en las fuentes chinas, árabes o incluso indoamericanas que en las escasas europeas. A partir del 1054 se coincidió con la batalla de Atapuerca. En todo el siglo X, más bien por las condiciones reales que por las imaginarias, puede considerarse parte de una época oscura, pesimista, insegura y presidida además por el miedo a todo tipo de peligros reales. Acordaros que yo tengo un capítulo, recapitulad al primer inicio de esta lista, que hablo de la Santa Campaña, precisamente esta tradición pagana medieval que viene de la época celta y es de una época oscura, cobra sobre todo gran importancia, súper gran importancia, de Galicia, en todo el norte de España, el Reino de Portugal, etcétera, con las famosas huestes o compañías de ánimas que cabalgan y caminan por las noches en los bosques buscando a los que van a morir. Bueno, retrotraeros a ese capítulo para informaros en qué consistía y tal, pero básicamente que sepáis que prácticamente es de los fenómenos más enraizados en toda la Edad Media y de las supersticiones, etcétera. Todo el siglo X es efectivamente residido por este tipo de acontecimientos. La coyuntura del año 1000, en esta coyuntura histórica del año 1000, las estructuras políticas más fuertes del periodo anterior se estaban desmoronando. Por ejemplo, más débiles como el Islam, que se descompuso en los califatos de Bagdad, el Cairo y Córdoba, que para el año 1000 ya estaban demostrando incapaces de contener a los reinos cristianos, especialmente el Reino de León, la península ibérica con el fracaso final de Almanzor, el Imperio bizantino en el Mediterráneo oriental, y también se sufre la expansión bizantina del Imperio búlgaro, que queda destruido, los curiosamente que son muy similares a los del año 2000. En el cambio del Imperio carolingio se había disuelto el principado de feudales ingobernables como los otónidas, que se proponían incluir una segunda restauratio
Laudatio del Imperi, con Otón I en el 962, y esta vez sobre bases germanas. La persistencia del miedo y el fomento de la risa es donde surgen las primeras comedias, por ejemplo, de este escritor tan estupendo como Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia y que hace contrastar los miedos y la inseguridad que no acabaron en este año, y además que hubo que esperar para volver a encontrarlos en la terrible influencia de la peste bubónica, la peste negra, allá por el siglo XIV. Incluso el óptimo medieval de expansión del siglo XIII, que era lo más habitual encontrar textos de este señor con los consiguientes. El himno del autor desconocido atribuido a muy diversos personajes, como el Papa Gregorio, que pudiera ser Gregorio el Magno, a quien también se le atribuye el canto gregoriano, y otros de ese nombre. El fundador del Cister, que era San Bernardo de Claraval, uno de los monjes además súper importantes en la Orden del Temple, que ya explicaré después de la expansión de la Iglesia Católica, que voy a dedicar un capítulo completamente a esto para ver en este periodo cómo evoluciona la Iglesia Católica, la tradición que impera en estas sociedades y sobre todo la creación de las órdenes templarias, muy influenciadas por esta superstición, la Guerra Santa en Jerusalén, etcétera, etcétera. Lo sobrenatural estaba presente evidentemente en la vida cotidiana, lo esotérico y todo lo que tenía que ver con el mundo de las brujas, etcétera, mitos, etcétera. El mundo artúrico, muy importante, la búsqueda del Santo Grial, todo este tipo de cosas que fomentará más, si cabe, la presencia de las órdenes cristianas en la lucha contra el infiel, contra los musulmanes y las herejías allí en Tierra Santa. Y bueno, y cuyo radical igualitarismo se aplicaba el contrapunto de la desigualdad de condiciones como cohesionador social. Por ejemplo, lo que llamamos la promesa de la vida eterna, que además la imaginación se excitaba con las imágenes más morbosas, es decir, tenía gran poder. Si os fijáis en los cuadros del Bosco de aquella época, Juan de Bosco, de época medieval, de los primeros flamencos, esta gente tenía una imaginación inusitada con las imágenes más morbosas del juicio final, los tormentos del infierno, los méritos. ¿Os acordáis de los 3 infiernos? Todo esto ya veremos prácticamente algunos relatos de lo que es la Divina Comedia, de alguna obra del Bosco, el simbolismo que tienen y cómo esto penetraba en la sociedad, ¿vale? Se da mucho pábulo a cómo los mártires y santos habían obtenido con su vida ascética y sus martirios un gran poder de alcanzar los cielos, mientras que los que habían sido corrompidos descendían a los infiernos o al propio purgatorio. El miedo era inherente a la violencia estructural permanentemente asociada al feudalismo, y a que además que se encauzara por mecanismos aceptables socialmente y que se estableciera un orden estamental teóricamente perfecto. Al mismo tiempo se sostenía como parte esencial del edificio ideológico lo que era la justificación de la elección papal, para la que la voz del pueblo era voz de Dios, es decir, el Papa era la vox populi, era la voz del pueblo. El espíritu medieval debía asumir la contradicción de impulsar manifestaciones públicas de piedad y devoción al tiempo que permitir generosas concesiones al pecado. Por ejemplo, en los carnavales y estas parodias grotescas, la fiesta del asno o todo este tipo de cosas permitían todo tipo de licencias, es decir, se podía dar gloria al desenfreno durante el carnaval, pero luego había que volver totalmente a ser otra vez recatados, etcétera, etcétera. O sea, es fundamental cómo se entrelazan estos dos modos de vivir, ¿vale? Haciendo triunfar todo lo que el resto del año estaba prohibido en este tipo de festejos. Y además era considerado feo, desagradable y daba miedo, con relación al saludable terror cotidiano del más allá y la garantía de que pasados los excesos de la fiesta se volvía dócilmente al trabajo y a la obediencia. Aquí es donde surge la Celestina y estos grandes relatos que tienen mucha invocación con este tema carnavalesco, con este tema de la superstición, etcétera, etcétera. Frente al mayor rigorismo del cristianismo primitivo y los teólogos medievales que especulaban
sobre Cristo. En cuanto a la plena Edad Media del siglo XI al XIII en Europa, esta plenitud alcanza su máximo apogeo y terminaría en la crisis del siglo XIV o crisis de la Edad Media, en la que se pueden apreciar los procesos decadentes y que es además habitual calificarla como el ocaso del otoño. No obstante, los últimos siglos medievales están llenos de hechos, de procesos dinámicos, con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro, aunque lógicamente con los hechos y procesos que pueden entenderse como nuevos y que prefiguran los tiempos de la modernidad. Al mismo tiempo, los hechos y procesos y agentes sociales de instituciones y valores caracterizados como medievales han entrado en clara decadencia y sobrevivirán por siglos en buena medida gracias a lo que era la institucionalización, por ejemplo, del cierre de los estamentos privilegiados. Acordaros que si habían sido permeables hasta cierto punto, ya al entrar en crisis ya no se permite que la gente del pueblo pueda entrar libremente en los estamentos de poder, ¿vale? La justificación de esta denominación es lo excepcional desarrollo económico, demográfico y social. La cultura de Europa que tiene lugar en este periodo coincide con un clima muy favorable a lo que se ha llamado el óptimo medieval, que permitía cultivar las vides en Inglaterra, por ejemplo, y también se ha hablado en concreto de que en el siglo XII, de la revolución del siglo XII o el renacimiento del siglo XII, un simbólico año 1000 cuyos terrores milenaristas son un mito historiográfico frecuentemente exagerado, que no significa nada por sí mismo, pero a partir de entonces se da por terminada la Edad Oscura y las invasiones de la Alta Edad Media. Los húngaros normandos ya están asentados e integrados en la cristiandad latina, y la Europa de la plena Edad Media además es expansiva también en el terreno militar, las cruzadas en el Próximo Oriente y la denominación angevina de Sicilia y el avance de los reinos cristianos en la península ibérica, desapareciendo ya el califato de Córdoba, que amenazaron con reducir al espacio islámico a la ribera del sur de la cuenca del Mediterráneo y en el interior de Asia. El modo de producción feudal se desarrolla sin encontrar en momento límites a su expansión, como ocurrirá en la crisis del siglo XIV. La renta feudal se distribuye por los señores fuera del campo y donde se origina en ciudades la burguesía, y crecen con aumento las demandas de productos artesanales. Es decir, que además empieza a suceder la sociedad comercial más y su entramado más característico de esta época, ya básicamente por esas corrientes de expansión comercial por toda Europa. Además, hay que decir que el arte románico y el primer gótico son protegidos por las órdenes religiosas del clero secular, acordaros de la influencia de la orden de Cluny en Francia y además con la orden del Císter. Además, el Camino de Santiago articula la península ibérica con Europa y hacen además las primeras universidades prestigiosas del mundo, la de Bolonia en Italia, la de la Sorbona en Francia, Oxford en Inglaterra y Cambridge también en Inglaterra, Salamanca o Coimbra en Portugal. Cuidado que la Complutense y la de Salamanca son de las más antiguas de aquí de España. Además tiene una gran influencia la escolástica, corriente filosófica de la época medieval, llegada a su cumbre con Santo Tomás de Aquino, tras recibir la influencia de las traducciones del árabe del averroísmo, el redescubrimiento del derecho romano, y asimismo se empieza a influir en los reyes que se ven a sí mismos como emperadores de su reino. Los conflictos crecen a la par en la sociedad. Las herejías, revueltas campesinas y urbanas y la salvaje represión de todas ellas, no menos por la Santa Inquisición y guerras salvajes feudales que son constantes. Acordaros de la Guerra de los 100 años, de Juana de Arco, que fue perseguida por la Santa Inquisición, etcétera, y todo lo relativo a estos actos manifiestos de la Iglesia Católica. Vamos a dejar aquí la expansión del sistema feudal para los próximos capítulos en los que hablaremos de el dinamismo interno, lo económico, social y lo tecnológico e intelectual que imperarán en esta época. Y además es que es muy importante porque esto va a marcar hitos históricos en el panorama ya no solo español, sino también en todo el
panorama europeo. O sea, van a tener una gran influencia todos estos ajustes históricos. Bueno, lo dejamos por hoy aquí. Agradeceros que os sigáis suscribiendo. Estoy por los 21.144 suscriptores. Por favor, ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores. No decaigáis en las suscripciones. Mantener la suscripción. Esto es gratis. No pido dinero, exactamente nada de eso. Pero simplemente quiero seguir distribuyendo lo que es la cultura y la historia, porque considero que es súper importante. Porque la historia, como siempre digo, es el marco que nos organiza como seres humanos, y sin esta historia, sin el conocimiento de la misma y la veracidad de la misma, estamos abocados a una gran ignorancia, y de verdad es condición sine qua non para prosperar como seres humanos libres el que no nos achante el miedo ni el terror, ni nos quieran recluir en un tipo de pensamiento totalmente antagónico a lo que vivimos. Saludos cordiales. Un beso a todos y gracias por suscribiros, como siempre, compartir, darle al like, y sigamos creciendo y construyendo una comunidad de curiosos por la historia. Un besito a todos. Feliz fin de.